Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. En nombre de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y la Asociación Mundial de Justicia, es un placer darles la bienvenida al seminario, el primer seminario de actualización en Derecho Deportivo que nos acoge en esta oportunidad en el Auditorio Mauro Capelletti. En este importante evento nos acompañarán los doctores Rafael Enrique Arias, quien discernirá sobre los alcances y perspectivas en el derecho deportivo. Seguidamente nos acompaña la doctora Nicole Van Boxtel, quien nos explicará sobre el ambush marketing. Y por último tenemos la disertación del doctor Jorge David Ávila López, quien nos compartirá el tema sobre derechos deportivos y su incidencia en el derecho laboral. El doctor Rafael Enrique Arias es abogado de la DIMAYOR, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, máster en Derecho Deportivo de la Universidad de Lleida y experto asesor en Derecho Deportivo a nivel nacional e internacional. Doctor, tiene la palabra hasta por 30 minutos. Bueno, en primer lugar pues doy un saludo a todos los presentes. Quisiera hacerles una invitación de pronto si hay comodidad y podemos estar un poco más adelante en el auditorio para poder interactuar en el momento que sea necesario hacerlo. En primer lugar pues quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional por esta iniciativa, a el Centro de Investigación Filo Juris y pues a mi amigo personal César Giraldo, quien nos ha impulsado a estar acá presentes y es un estudioso del derecho deportivo y nos ha acompañado en este camino que es el de abrir una nueva rama de lo que nosotros estimamos que es una nueva rama científica en el campo del derecho. Me alegra mucho poder compartir hoy este panel con aquellos a quienes ustedes ya les fueron presentados, y con el fin de aprovechar estos 40 minutos que se van a pasar muy rápido, pues vamos a dar comienzo a esta exposición. La idea que tengo yo hoy para estos 40 minutos, ¿dónde podría ser acá? Acá está. La idea que tengo acá es compartir con ustedes lo que yo tengo de perspectivas sobre el derecho deportivo. Mirar si podemos hablar hoy de una rama científica del derecho deportivo, como se habla del derecho administrativo, como se habla del derecho laboral, como se habla del derecho constitucional. Particularmente soy un convencido de que sí existe una rama del derecho nueva, que está en auge, que tiene unos principios propios, que tiene una normativa particular, que se nutre de la especificidad de una actividad que es la actividad deportiva y que finalmente pues va dirigida a unos sujetos muy particulares. En ese sentido y pues sin más preámbulos, comenzaré mi presentación. No duden si quieren hacer alguna pregunta durante la presentación, con mucho gusto. Como mencionaban, pues estoy desempeñándome en la DIMAYOR desde hace más de 4 o 5 años, entonces si hay de pronto alguna duda más adelante que no tenga que ver con la presentación, pero quieren aprovechar para plantearla acá con ocasión de nuestra presencia en algo que tenga que ver con la DIMAYOR, pues con mucho gusto. Como les decía, soy convencido de que hay una nueva rama del derecho. La nueva rama del derecho es el derecho deportivo, y los voy a llevar por las preguntas que hay para definir si podemos hablar de una rama nueva del derecho. Entonces, por supuesto, si vamos a hablar de derecho deportivo, lo primero que tendríamos que entrar a observar es qué es deporte, ¿cierto? Porque de pronto ahí nos podemos llevar una grata sorpresa los que creemos que sí hay una rama de derecho que es derecho deportivo. Entonces vamos a mirar qué entendemos o qué podíamos entender a nivel general sobre lo que es el deporte. En segundo lugar, y para aquellos que de pronto hayan tenido un acercamiento con esta materia, pues hay algún debate, ¿no? Si
es lo mismo derecho de deporte y el derecho deportivo. Yo tengo una opinión muy particular y creo que si bien los dos hacen parte del mismo conjunto, el derecho deportivo hace referencia a un grupo mucho más selecto y pequeño. Tendremos que ver si hay unas materias que son objeto de estudio en el derecho deportivo y cuáles serían esas materias. También lo vamos a ver acá. Para así definir si estamos ante una rama nueva del derecho o no, porque mucha gente podrá finalmente definir que acá no estamos hablando de nada nuevo y de lo que estamos hablando es de un corte transversal de varias ramas del derecho a efectos del estudio del fenómeno deportivo. Y finalmente, pues les expresaré lo que son para mí las perspectivas del derecho deportivo, por lo menos en Colombia. Entonces arranquemos. Cuando vamos a hablar de derecho deportivo o derecho al deporte, por supuesto que lo primero es saber a qué nos estamos refiriendo y lo primero sería acercarnos a una definición de deporte. Por supuesto que si estaremos hablando de derecho administrativo, pues se le vendrá a uno a la cabeza que el objeto de estudio es el acto administrativo o las actuaciones de autoridades públicas, pero cuando estaremos en deporte, pues lo primero o en derecho deportivo, lo primero que tendremos que definir es qué es deporte. Y con esto yo me he llevado una grata sorpresa, porque si ustedes se acercan al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y van a anotar lo que tienen definido ahí como deporte, pues encontramos que es una actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Luego, desde este punto de vista general, es una grata sorpresa encontrarnos con que el deporte, para quienes piensan que no tiene nada que ver con derecho, en su esencia, el deporte refiere necesariamente a normas. De esta definición, ¿qué podemos resaltar? ¿O cuáles serían los elementos? Lo primero, estamos hablando de deporte y cuando hablamos de deporte estamos hablando de actividad física. Esto se han presentado muchos debates curiosos, ¿no? Científicamente se entiende por actividad física toda aquella actividad muscular que puede generar quema de caloría por encima del nivel basal, lo que llaman los científicos el nivel basal. El nivel basal de quema de calorías en el organismo humano es aquel que mantiene a una persona viva. Ustedes estando sentados en este momento ahí respirando, de pronto haciendo el esfuerzo de tratar de entender estas palabras, están en una quema de caloría de nivel basal. Por supuesto que si salen a trotar a la 15 o participan en una maratón, pues ya estaríamos propiamente ante lo que es actividad física. Están en una quema de calorías superior al nivel ordinario que se necesita para mantenerse vivo. ¿Qué discusiones se han presentado? El ajedrez será un deporte, por ejemplo. Yo, y lo mantengo en mis tesis con mis compañeros del Centro de Estudios en Derecho Deportivo de la Javeriana, acá está el doctor Néstor que nos acompaña, soy un convencido y he tratado de argumentar que para mí el ajedrez no es un deporte. Y no es un deporte porque me parece que no genera tal cantidad de quema calórica que implique que estemos hablando de actividad física. Y no es de la naturaleza del ajedrez la quema de calorías. Para otros, como mi profesor Hernando Gutiérrez de la Javeriana, él es un convencido de que si hay una quema calórica en una partida de ajedrez. Y me dice, mire, usted va a ver una partida mundial y de estos tipos sudando. Entonces estamos hablando de que esto es una actividad física y también está sujeta a las otras condiciones de otras actividades físicas generadas dentro del deporte. Eso es como una primera discusión que yo la tendría ahí el día que ustedes tengan que participar en una entidad pública o privada para determinar si estamos o no ante deporte. Lo primero que habría que ver es si estamos ante actividad física o no. Por supuesto que vienen muchas discusiones, ¿no? Doctor, es que yo trabajo en una obra, yo soy obrero, trabajo en una obra y yo estoy realizando actividad física. Entonces, en la medida que estoy realizando actividad física, pues estaría realizando deporte. Respuesta errónea. El deporte como actividad física significa además institucionalización.
Y en el medida que haya una institucionalización significa que va a haber una organización dedicada a la estructuración de una respectiva disciplina deportiva para dos temas principales. El primero, para organizar la confrontación o la competición en esa disciplina deportiva, y el segundo, sujetarla a un cuerpo normativo, lo cual más adelante lo vamos a ver, o devolviéndome a la definición de la Real Academia de la Lengua. Cuando hablamos de deporte estamos hablando de actividad física sujeta a normas. Sujeta a normas. Para el profesor Gabriel Real Ferrer, español, tratadista del derecho deportivo, él dice que el deporte en su esencia significa una confrontación o competición superflua. Es decir, donde coinciden los deportistas nada más por el hecho de practicar la disciplina deportiva y no con un ánimo de lucro o de crear su subsistencia como ser humanos a través de la actividad deportiva. Por eso él dice que el deporte profesional tiene una connotación mucho más especial. Discusiones que se han presentado a partir de esta definición y estructurándonos un poco entre lo que es derecho del deporte y derecho deportivo. ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo? Lo que hemos encontrado, y es mi posición, no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando hablamos de derecho deportivo estamos hablando de normas que tienen su fuente en entidades privadas, organizaciones deportivas, entiéndase Comité Olímpico Internacional, Comités Olímpicos Nacionales, federaciones nacionales, asociaciones deportivas nacionales, ligas profesionales. Estamos hablando de normas de orden privado, ¿sí?, en el que el principio es que podemos hacer todo aquello que nos esté expresamente prohibido en la ley y dentro del ámbito del principio de autonomía de la voluntad privada. Mientras que cuando hablamos del derecho del deporte, se habla del conjunto de normas, ahí sí públicas o privadas, amparadas por el Estado, que inciden sobre la actividad física deportiva, bien sea de modo directo o indirecto. La ley 181 de 1995, ley marco del deporte en Colombia. No hay ninguna duda de que estaríamos hablando bajo esta tesis de derecho del deporte. Como tampoco habría ninguna duda cuando hablamos del reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA, de que estamos hablando de derecho deportivo. El órgano que profiere la primera norma es el legislador colombiano, autoridad pública, ¿sí? Cuando estamos hablando del reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores, estamos hablando de una federación internacional que jurídicamente no es nada más que una asociación privada sin ánimo de lucro con sede en Suiza. La Federación Colombiana de Fútbol, que es una entidad también de carácter privado, ¿sí?, con sede por supuesto en la ciudad de Bogotá, que porque la ley lo dice deben adelantar o adelantan funciones de interés público social, pero que no por ello dejan de tener naturaleza privada. Entonces, cuando hablemos de todas aquellas normas proferidas por estas entidades, estaremos en el ámbito del derecho deportivo, el cual forma parte de ese gran conjunto que sería el derecho del deporte. Artículo 52 de la Constitución, Ley 181 del 95 y decretos reglamentarios, resoluciones de Coldeportes, circulares externas de Coldeportes, Plan Único de Cuentas de los clubes profesionales, Ley 1445 de conversión de los clubes, Ley de espectáculos públicos. Bueno, una cantidad de normas a las cuales podríamos hacer referencia en algún momento con más tiempo. Quisiera retomar en ese sentido y para hacerlo un poco más gráfico lo que menciona el profesor Gabriel Real Ferrer. Para el profesor Gabriel Real Ferrer, uno de los mejores exponentes en esta materia en España, los grupos normativos del derecho deportivo específicamente son tres. Entonces, cuando nos ubicamos en esas normas proferidas por entidades privadas, federaciones, organizaciones deportivas, vamos a estar regulando tres cosas. ¿Cuáles? El hecho deportivo, lo más básico del deporte, el hecho deportivo. ¿Dónde regulamos el hecho deportivo en una disciplina deportiva como el fútbol? En las reglas de juego. En las reglas de juego. En las reglas de juego de cada disciplina deportiva yo estoy regulando el hecho deportivo. Entonces, mediante las reglas de juego, un gol es lo mismo que en China, que en Colombia, que en Venezuela o que en cualquier otro país o sector social o geográficamente ubicado en cualquier otra zona.
¿qué otro tipo de normas tenemos? Claro, cuando estas reglas de juego han tenido cierta trascendencia, y acá vale la pena retomar cómo nacieron los deportes. Los deportes nacieron en los clubes universitarios de Inglaterra, por 1820, 1830. ¿Sí? Se reunían 5, 6, 7 universitarios a mirar cómo iban a pasar su tiempo. En algún momento hubo la necesidad de que para pasar el tiempo de recreo con los equipos y deportistas de otras universidades, pues tuvieran una seguridad jurídica sobre lo que iban a practicar. ¿Cuál fue el punto de acuerdo? Pues crear unas reglas de juego. Entonces muchos de pronto sabrán mucho más que yo de, por lo menos de la historia de la disciplina deportiva del fútbol. Se dice que el rugby y el fútbol nacieron de lo mismo, ¿cierto? Hoy tiene mucha trascendencia el fútbol, mucha más trascendencia, pero nacieron prácticamente de una misma actividad deportiva en algún momento. Después de eso, pues por supuesto, y es digamos, el desarrollo histórico del deporte, hubo necesidad de regular la competición, porque es que ya no fue suficiente que nos pusiéramos de acuerdo para saber qué iba a ser un gol, cómo es el saque de banda, quién va a arbitrar, cómo vamos a manejar el tema. Y voy a hacer mucho referencia al fútbol y me disculpa de los que no gusten de esta disciplina deportiva, pero eso es en lo que me he venido desempeñando. Pues hubo necesidad de reglamentar el campeonato y hubo necesidad de poner unas condiciones para la participación en el campeonato, ¿cierto? Unos requisitos de edad, unos requisitos de calendario para los partidos que se iban a jugar, unos requisitos de sistema de juego. Y fíjense ustedes que hasta acá hemos estado hablando de una cantidad de normativa que nada tiene que ver con normas de orden público. Y ahí es donde nace prácticamente el derecho deportivo, ¿cierto? Si ustedes pueden ver el ejemplo claro, pueden acercarse hoy a la página de la DIMAYOR, en la que tenemos publicados los reglamentos del torneo de primera categoría, del torneo de segunda categoría y de la Copa Postobón. Eso es derecho deportivo, y ahí van a encontrar una cantidad de disposiciones que tienen que ver con la regulación de la competición. Cuando esto toma más trascendencia, históricamente fue tomando más trascendencia, ustedes saben que se unieron 6 o 7 asociaciones muy importantes a nivel mundial, en el caso del fútbol, que tuvieron la necesidad de organizar y estructurar este deporte, y se creó en 1904 la Federación Internacional de Fútbol Asociado, como una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado, ante la cual esas asociaciones iban a tener unos derechos, cuales principalmente poder participar en una competencia de orden mundial, oficial para ellos, ¿cierto? Seguramente tener algunas prerrogativas de orden político en sus asambleas, voz y voto, poder participar en la confección de las reglamentaciones, y finalmente lo que ha derivado hoy una asociación de este tipo a raíz del desarrollo del espectáculo. Hoy tienen prerrogativas económicas, derecho a participación en torneos de orden continental, todo bajo un esquema piramidal. Y cuando hablo de un esquema piramidal, es que las normas están dadas en esa pirámide, en el vértice por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, y todos aquellos que quieran participar en el certamen de orden mundial, asociaciones nacionales de orden privado también, pues tendrán que acogerse a los estatutos. Y eso sí es un desarrollo del derecho de asociación, derecho fundamental. Claro, más adelante seguramente habrá controversia acá, o no sé si alguien lo vaya a tocar, en la contradicción que puede haber entre las normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado con normas de orden público en Colombia, que lo vamos a tocar más adelante como una de las perspectivas y de los desarrollos que yo he visto acá en el derecho deportivo. El derecho deportivo ha tenido un proceso de constitucionalización en los últimos 15 o 20 años. 15 o 20 años. Superando el complejo de isla del dirigente deportivo, porque es que en su momento, a raíz de este esquema piramidal, ¿cierto? Y de que estábamos hablando de entidades sin ánimo de lucro, no solo en el fútbol, sino en otras disciplinas deportivas, entidades privadas con asiento en Suiza, donde la autonomía de la voluntad privada es totalmente diferente y mucho más grande a la que tiene, digamos, una entidad privada en Colombia. O sea, ahí es donde comenzamos a ver por qué se producen tantas contradicciones entre normas de orden deportivo y normas de orden público. Por supuesto, el derecho deportivo, dice el profesor Gabriel Real Ferrer, hará referencia a las reglas de juego en cada disciplina deportiva. Cualquier disciplina deportiva tiene reglas de juego: el baloncesto, el balonmano, la natación
Y este es el fundamento de la universalización y la internacionalización del deporte. Si no se puede en el deporte hablar un mismo idioma en la disciplina deportiva que sea, no se va a lograr una universalización ni una internacionalización de la competencia. Esto es básico. Normas de competición y normas de funcionamiento. ¿Cómo van a ser nuestras asambleas? ¿Quiénes pueden participar en las asambleas? ¿Qué derechos económicos, políticos y de cualquier otra índole tengo yo frente a la organización? ¿Cuándo me puedo afiliar? ¿Cuándo me pueden sancionar? ¿Cuándo me pueden desafiliar? Y algo muy importante en el derecho deportivo: ¿quién va a resolver las controversias que se presenten entre los asociados y vinculados al ordenamiento deportivo? ¿Quién las va a resolver? Claro, derecho del deporte y derecho deportivo. Como les comentaba, el derecho deportivo en casi su totalidad forma parte del conjunto derecho del deporte. Esas tres esferas que acabamos de ver, hecho deportivo, reglamento de la competición y reglas de organización, son básicamente lo que hay en el derecho deportivo. El profesor Gabriel Ferrer lo grafica muy claramente. Dice, mire, el derecho deportivo usted va a regular la organización, va a organizar la disciplina y la competición, pero por fuera del derecho propiamente del deporte hay algo que escapa a la regulación pública generalmente, que son las reglas técnicas de juego. Las reglas técnicas de juego. Entonces, lo que dicen los tratadistas, y a lo cual me adhiero yo, ¿sí?, el nivel de intervención en los estados puede llegar hasta un punto muy determinado, ¿sí?, pero las reglas de juego están fuera de toda capacidad de intervención del Estado. El Estado colombiano, el Estado peruano, el Estado boliviano no podría llegar a intervenir bajo esta perspectiva en lo que son conocidas como las reglas de juego. No podría llegar a intervenir con la finalidad de modificar sustancialmente o no sustancialmente lo que son las reglas de juego, por un principio básico. Porque es que si el gol en Colombia no es lo mismo que el gol en Perú o en cualquier otro país, pues estamos hablando de cualquier otra cosa. Y eso tiene que ver también con otro principio muy importante en el derecho deportivo, que es el principio de monopolio. Principio de monopolio. En Colombia están prohibidos los monopolios como práctica que atenta contra la libre competencia. Pero fíjese usted que la naturaleza de la actividad deportiva implica el monopolio del control de una disciplina deportiva por una federación en el ámbito territorial nacional. Pues claro, cuando les toco esto no les suena raro, pero ahí sí comenzamos a hacer el análisis y decimos, listo, claro, entonces, bueno, ¿cómo sería este tema? ¿Será que se podría crear otra Federación Colombiana de Fútbol? ¿Será que se podrían crear 4 comités olímpicos nacionales? Tiene que ver con la naturaleza del deporte. Las federaciones internacionales y el Comité Olímpico Internacional solo reconocen una entidad privada que administrará su deporte en una respectiva jurisdicción territorial. Entonces, podría crearse eventualmente, si la ley lo permitiera. Hoy a mi juicio no lo permite la ley del deporte, pero podrían haber otras disposiciones legales en otros países que lo permitieran, y podrían haber 3 o 4 federaciones. ¿Cuál sería la federación oficial? ¿La que diga el Estado que se creó de conformidad con los requisitos para ser federación, o la que finalmente sea reconocida por la Federación Internacional? Entraríamos en otro debate de qué sería lo oficial para unos y lo oficial para otros. En el derecho del deporte entran muchas materias, ¿cierto? El deporte lo vinculan con la salud, artículo 52 de la Constitución. El interés del Estado en promover el deporte, por supuesto que va ligado con el derecho a la salud de los colombianos. Y yo he tenido debates muy interesantes, ¿no? El tema de por qué o cómo está justificada la intervención estatal en el deporte profesional. Porque una cosa es que de alguna manera yo intervenga en cualquiera de las ramas del poder público porque se estén profiriendo normas de carácter privado contra normas de orden público, en el orden laboral o en el orden fiscal o en cualquier otra materia que sea de orden público, ¿sí? Pero eso es muy distinto a decir que en el deporte profesional encontramos una forma de promoción a la salud y que eso está directamente ligado con el derecho de todo colombiano a la práctica del deporte, que es lo que desarrolla la Ley 181 de 1995. Apuestas del deporte. Hace poco Coljuegos abrió su licitación para apuestas para mutuales en Colombia. Esto sería derecho del deporte, es una rama muy específica del tema de apuestas que tiene que ver con el deporte. La publicidad en el deporte.
la ordenación de empresas, las sociedades comerciales. Acá no tenemos un régimen especial. En Colombia, los clubes pueden organizarse como entidades sin ánimo de lucro o como entidades comerciales, sociedades anónimas específicamente, y están regulados cada una de estas entidades por su norma madre. En uno será la normativa civil y en el otro el código comercial. El derecho de seguros, todo lo que tiene que ver con responsabilidad civil del espectáculo público o a nivel del deporte, es una rama específica. En materia fiscal, el deporte tiene un régimen fiscal propio, donde quiera que usted lo mire. Si lo va a mirar en autoridades públicas deportivas, tienen regímenes fiscales especiales. Si lo va a mirar en organizaciones deportivas, entiéndase, federaciones deportivas nacionales, clubes deportivos, tienen régimen especial propio. Y es propio o por el hecho más bien de tratarse de entidades deportivas. Normas de seguridad y orden público, la Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia en el Fútbol. Y con toda razón, si para mí Estado uno de mis intereses es la protección del orden público y de la seguridad ciudadana, tengo todo el derecho a intervenir y a proferir leyes que tengan que ver con esta materia. Régimen laboral. Me da risa porque, bueno, no me da risa, pero me parece muy curioso que juristas desde el punto de vista laboral a veces puedan sostener que la norma deportiva esté por encima de una norma de orden público. Y la FIFA ha entendido que no. Y como la FIFA ha entendido que no, pues no se ha metido a regular el tema laboral ella para todas sus asociaciones, porque entiende que la norma laboral es de orden público. Y la FIFA es una entidad privada que está sometida a derecho público en Suiza y también tiene que cumplir con los principios generales del derecho. Entonces fíjese que cuando comenzamos a hablar de este tema del deporte, hay muchos temas que se nos vienen a la cabeza, yo los expreso acá para dejarlos volando y me parecen muy bien como un abrebocas para esta primera jornada de Derecho Deportivo, en cuanto nos deje inquietudes y muchos temas para trabajar. Tema de retransmisiones de televisión. En este país no hay un régimen especial. El régimen de transmisiones de los eventos deportivos y espectáculos deportivos es el régimen general. Ustedes van a ver en España hay un régimen especial para retransmisiones del fútbol profesional. Hay un régimen especial para los derechos de arena de las emisoras radiales que van a entrar a los estadios a transmitir los partidos. Hay regulación específica para instalaciones deportivas. Coldeportes tiene una regulación muy numerosa en materia de las condiciones y requisitos que deben cumplir los escenarios deportivos para el deporte de que se trate, porque por supuesto será muy distinto las condiciones que deba cumplir un escenario deportivo para el deporte profesional, en el caso del fútbol, que para un partido universitario o para un partido de carácter aficionado. Entonces, podríamos decir, y acá cojo la definición del profesor Andrés Gil Domínguez, argentino, el derecho del deporte es la disciplina que se encarga de abordar al fenómeno deportivo desde las distintas vertientes del derecho y a la vez posibilita generar intercambios disciplinarios que permitan analizar con mayor amplitud y riqueza científica todas las manifestaciones del objeto de estudio del deporte. Y yo sí creo que podemos hablar de una rama del derecho deportivo. Y yo creo que en materia de derecho deportivo, el abogado especialista en derecho deportivo tiene que hablar de derecho fiscal y tiene que aplicar un régimen especial al deporte, tiene que hablar de responsabilidad civil en el deporte, tiene que hablar de titulaciones o requisitos específicos para ejercer determinadas actividades deportivas, para estructurarse como una organización deportiva, para formar parte de lo que el Estado ha denominado hoy el Sistema Nacional del Deporte. Toda esta cantidad de normas y de conocimientos a mí sí me hacen decir que por supuesto es muy valioso que haya una especialización o una rama que sea el derecho deportivo, con un ingrediente especial. Y el ingrediente especial es que esta rama entiende la especificidad de esta actividad deportiva. Porque es que una cosa es la finalidad que tenga el Estado al intervenir en el deporte porque quiere promover la salud, porque lo encuentra provechoso para la recreación de los colombianos, ¿sí? Pero una finalidad muy distinta y un objetivo muy distinto será el que tengan las entidades privadas que administran su deporte. Y por eso muchas veces se encuentra la norma pública con la norma privada. Lo que no se ha analizado es que muchas de las veces la norma privada tiene alguna razón de ser.
y en la medida en que tenga alguna razón de ser, habrá que ver si tenemos que atenuar o no atenuar ciertos criterios y disposiciones de normas públicas. Por ejemplo, en el campo laboral, si vamos a hablar de un trabajador normal,